Vuelvo a la diapo anterior porque me dicen que no se entiende el tema de positivo y negativo. Para aplicar esta condición suficiente, que para que exista extremo hay una condición necesaria y una condición suficiente. La condición necesaria es que la derivada primera se haga cero en ese punto. O sea que la recta tangente tenga pendiente nula en los extremos donde estoy calculando. Y para determinar si el extremo es máximo o mínimo, analizo el crecimiento o decrecimiento de la derivada primera, el signo de la derivada primera. Si la derivada primera a la izquierda del punto crítico es positiva, significa que tiene pendiente positiva una recta tangente, entonces positiva. Y a la izquierda negativa, pendiente negativa, si pasa de positivo a negativo, entonces habremos encontrado un máximo. Si la derivada primera pasa de negativo a positivo, pendiente negativa a pendiente positiva, habremos encontrado un mínimo. De eso se trata. Ah, no estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Sí. ¿Por qué usamos este criterio y no usamos el criterio de la derivada hacia 1? Podría ser una pregunta interesante. Porque, ¿qué información me brinda la derivada primera? Informa sobre el crecimiento o decrecimiento de una función. Si la derivada primera es positiva, significa que en el intervalo en que la derivada primera está siendo positiva, es porque la función original está creciendo. Fíjense, si yo acá, yo ahí les digo que trazo una recta tangente, ¿sí? Que tiene pendiente positiva. Entonces, ¿qué le está pasando a la función? Está creciendo. Fíjese qué le pasa a la función entre el mínimo y el máximo. La función crece, hasta que llega al máximo. Una vez que alcanza el máximo, ¿qué le pasa ahora? Decrece hasta que pasa, por ejemplo, en este caso, a otro mínimo. Entonces, si la derivada es positiva, significa que en ese intervalo la función es creciente. Y si la derivada es negativa, significa que en ese intervalo la función es decreciente. Entonces, utilizando este criterio, no solamente determino máximos y mínimos, sino que también determino lo que se llaman los intervalos de crecimiento y decrecimiento en una función. Por eso hemos elegido este criterio para desarrollar los ejercicios planteados en el libro. Pero esto no quita a que ustedes puedan elegir, por ejemplo, el criterio de la derivada. Entonces, estábamos en la secuencia de pasos. Lo primero que hago es encontrar la derivada primera. El segundo paso es encontrar los puntos críticos. ¿Y de dónde salen los puntos críticos? De igualar a cero la derivada primera y encontrar los valores de x. El tercer paso será analizar el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de este punto crítico para justamente ver qué pasa, si pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y el último paso será calcular los valores de la función. O sea, yo hasta acá tengo el punto crítico, tengo el valor de x. Pero yo cuando vaya a la gráfica tengo que determinar dónde está el máximo y dónde está el mínimo en un punto del plano. Entonces, si tengo la abscisa, me falta el ordenado. Entonces, si me falta el valor de y, ¿de dónde voy a sacar y? Reemplazando el punto crítico que encontré acá en la función original. El último paso es ese. Bien. No solamente vamos a determinar máximos y mínimos, sino que también puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad de la curva. Acá podemos ver que la función presenta un punto de inflexión. Esto que les he planteado acá está sacado de otro libro, está sacado de Venturini. Entonces, lo que podemos ver en esta curva, que aparentemente tiene un mínimo ahí, acá tendría un máximo, y en general, entre un máximo y un mínimo, existe un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad de la curva.
Fíjense, la curva está siendo cóncava hacia arriba, y en este sentido de giro hacia arriba, hasta que alcance el punto de inflexión. Una vez que supere el punto de inflexión, la curva se transforma en cóncava hacia abajo. Entonces, un punto donde cambia la concavidad de la curva es un punto de inflexión. Sí, Ignacio. No me quedó muy claro, profe, lo de máximos y mínimos. ¿Lo puede explicar de nuevo? Vamos a ver en un ejercicio. Ahí se va a aclarar. Eh, Gracias. ¿Cómo vamos a determinar si la función presenta o no puntos de inflexión? También habrá una condición necesaria y una condición suficiente. ¿Cuál es la condición necesaria? Si existe la derivada segunda, entonces ahí hacemos una distinción. Para que la función tenga extremos, es decir, para que tenga máximos o mínimos, yo voy a buscar las raíces de la derivada primera. En cambio, para determinar puntos de inflexión, voy a buscar las raíces de la derivada segunda. ¿Sí? Son de derivadas distintas, por eso me da situaciones diferentes. Entonces, si existe la derivada segunda de la función en x igual a a, por ejemplo acá, esta debe valer 0. Esto se debe a que en ese punto la curva no es ni cóncava ni convexa. Ahí no hay ningún cambio de concavidad. No hay ninguna concavidad. Cuando paso por ese punto, cambia la concavidad de la curva. Esta condición es necesaria, pero no suficiente. O sea, yo necesito que la derivada segunda valga 0, pero con eso solo no me alcanza. Debemos analizar condiciones suficientes. ¿Cuántas condiciones suficientes hay o cuántos caminos hay? También hay dos. Nosotros vamos a usar este, que se llama el criterio del signo de la derivada segunda. Pero también podrían usar el criterio de la derivada tercera. ¿En qué consiste este criterio? Si al atravesar el punto x igual a la derivada segunda cambia de signo, en el punto a f de a para x, f de a para y, hay un punto de inflexión. Si no cambia de signo, no hay punto de inflexión. O sea que acá a mí me interesa que la derivada segunda cambie de signo. Podrá ser de menos a más o podrá ser de más a menos. Eso no importa. Lo importante es que cambie de signo, porque eso me está indicando que cambia la concavidad de la curva. En cambio, en el criterio de la derivada primera sí me importa saber cómo cambia la derivada primera, porque no es lo mismo que cambie de positiva a negativa que cambie de negativa a positiva. Me dan resultados diferentes. ¿Sí, Ramos? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es. Quería preguntarle eso de lo que explicaba recién. Si la derivada daba 0, ¿eso es porque había un punto de inflexión o era porque cambiaba el signo? No comprendí bien eso. Que la derivada segunda valga 0 ahí en ese punto es condición necesaria. A vos para tener un punto de inflexión es aquel punto crítico que anula la derivada segunda. Pero con eso solo no te alcanza. Tiene que haber una variación de signo de la derivada segunda cuando vos pases por este punto. Acá ya vamos a ver que la derivada segunda me va a dar positiva porque la curva está siendo cóncava hacia arriba, y acá vamos a ver que la derivada segunda me está dando negativa porque la curva es cóncava hacia abajo. Si la derivada segunda está pasando de más a menos, es porque en ese punto hay un punto de inflexión. Pero también podría pasar de menos a más, y también habría punto de inflexión. O sea, acá lo que importa es que haya una variación de signo. Si el signo no cambia, como acá dice, no tendrás punto de inflexión. Lo mismo va a pasar acá. Si acá no hay variación de signo, entonces la conclusión será la función no tiene máximo o mínimo. Lo primero que les dije, que no es obligación en una función presentar extremos. Puede ser que una función no tenga ni máximo ni mínimo, y sí tenga puntos de inflexión. O que tenga máximos y mínimos y que no tenga puntos de inflexión. O sea, hay un montón de situaciones posibles. Bueno,
Vamos a ver de qué se trata todo esto. Espero que con este ejercicio práctico se aclaren todas las dudas. Yo tengo una función, ya vamos a ver cuál, y se pide analizar todos estos puntos. Muchos de ellos ya los conocemos. El dominio de la función, los ceros, es decir, los cortes con el eje X, o también llamadas las raíces de la función, la ordenada del origen, que es el corte con el eje Y, los signos de la función, los signos, las asíntotas que dijimos las vamos a calcular ahora con límite, los extremos de la función, es decir, si tiene máximo o si tiene mínimo, o si no tiene ninguno de los dos. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que esto van a ser fruto del cálculo anterior, ya van a ver de dónde lo sacamos. Los puntos de inflexión, que dijimos que salen de las raíces de la derivada segunda, en cambio los extremos salen de las raíces de la derivada primera. Por eso vimos derivadas sucesivas. No sé si la semana pasada, pero hemos visto ese tema, o el anterior, hemos visto derivadas sucesivas, porque en este momento las vamos a usar. Los intervalos de concavidad, para decir dónde la curva es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba. La imagen, que la vamos a sacar del gráfico, y obviamente que con toda esta información vamos a llegar a un gráfico muy preciso. Profe, Sí. lo que son polos y paridad. Los polos van a Sería- estar acá dentro de las asíntotas. Los polos van a ser las asíntotas verticales. Y paridad, no Claro. pusimos el punto paridad porque no es una condición de la mayoría de las funciones. Las funciones que presentan paridad son funciones particulares. Entonces, no lo pusimos, no es porque no sea, no es porque los libros no lo utilicen. Nos pareció que es un concepto que no se presta para la mayoría de las funciones. Entonces, ¿no estudiamos paridad dentro de estudio completo de funciones? No, no le vamos a pedir paridad, no. Genial, gracias. Bueno, entonces tengo esta función, x al cubo sobre x cuadrado menos 3. Y tengo que obtener, con todo este análisis, la gráfica de esta función. Entonces lo primero que voy a determinar es el dominio. Para calcular el dominio tengo que ver qué tipo de función tengo. Tengo una función algebraica fraccionaria. ¿Por qué? Porque la x está en el denominador. ¿Cuál es la restricción para el cálculo del dominio? Denominador distinto de 0. Entonces, ¿cuántos valores hacen 0 el denominador? 2, que son las raíces de esta ecuación. Bueno, ¿cuáles son las raíces? Raíz de 3 y menos raíz de 3. Quiere decir que el dominio de esta función serán todos los reales excepto más menos raíz de 3. O sea que lo que sabemos hasta ahora es que la función no puede tomar estos dos valores de x. Vamos a determinar los ceros, o las raíces de la función. ¿Cómo le saco? Igualando a 0 la función. Para que un cociente sea 0, la única posibilidad es que sea 0 el numerador. Por eso tomo el numerador y lo igualo a 0. Obviamente que acá habrá 3 raíces, porque es de grado 3, ¿no? x1, x2, x3, 3 raíces que valen 0. Recordemos lo que yo les había planteado sobre las raíces múltiples. Si son múltiples en número par, la gráfica es tangente al eje X. En cambio, si son múltiples de número impar, como en este caso, la gráfica va a cortar al eje X, en este caso, en 0. Acá ya podemos analizar si estos valores que tengo acá son los polos de la función. Sí lo son, porque estos valores no coinciden con estos valores. Recuerdan que los valores que hacen 0 el denominador no tienen que hacer 0 simultáneamente al numerador. Entonces yo ya podría afirmar que estos dos valores son los polos y por ende serán en definitiva, cuando lleguemos al cálculo de las asíntotas verticales. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Ordenada Sí, al origen es el valor de y cuando x vale 0. Cuando x vale 0 me va a quedar 0 dividido menos 3, 0. Entonces la función pasa por el 0 de x, por el 0 de y, pasa por el origen de coordenadas. Esta gráfica.
Sigamos. Profe, Sí. disculpe, en el caso de los ceros, justo bueno, en este caso particular, dio la conclusión de que las asíntotas verticales son más o menos raíz de 3. Sí. Por lo tanto, se podría decir que nos estamos ahorrando un paso de calcular las asíntotas. No, las tenemos que calcular con límite. Como comenzamos la clase hoy, las asíntotas las tenemos que calcular con límite. Vamos con los signos. Para determinar los signos, hacemos un cuadrito donde recorremos el dominio de la función, que dice son todos los reales, o sea que voy desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el cero de la función, que está en cero, y pasando por los polos, que son menos raíz de 3 y más raíz de 3. ¿Qué hacíamos para determinar estos signos? Elegíamos un valor dentro de cada uno de estos intervalos, lo reemplazábamos en la función, sacábamos el resultado, de ese número solamente me interesa el signo. Entonces yo ya tengo acá los signos que va a tomar esta función. Vamos con las asíntotas. O sea, hasta acá es lo mismo que ustedes ya han venido haciendo en gráfica de funciones. Vamos a ver lo nuevo. Yo tengo que determinar las asíntotas usando límite. Bueno, ¿cuántos polos hay? 2. Raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Qué tengo que hacer? Calcular límites laterales, o sea, 2 límites laterales para raíz de 3 y 2 límites laterales para menos raíz de 3. Por cada asíntota vertical tengo que determinar 2 límites. Me conviene factorear el denominador. Volvamos a la función original. Si vuelvo a la diapo anterior, yo acá tenía x cuadrado menos 3. Para averiguar qué pasa con estos límites laterales, me conviene factorearlo para analizar estos factores y sacar el signo del infinito, porque yo ya sé que el resultado me tiene que dar infinito, porque si solo hace 0 el denominador, si estos valores, raíz de 3 y menos raíz de 3, solo anulan el denominador, entonces el límite de ese cociente será infinito. Entonces yo quiero saber el signo del infinito. Raíz de 3 por la derecha. Va a ser un número próximo a raíz de 3, pero más grande que raíz de 3. Entonces, cuando yo haga esta resta, este factor va a tender a 0 por valores positivos. ¿Sí? Porque acá estoy poniendo un valor más grande que raíz de 3, pero muy cercano a raíz de 3. Cuando yo le reste raíz de 3, eso me va a dar 0,0 valor positivo. Acá que tengo, raíz de 3 más raíz de 3 me va a dar 2 raíz de 3, me está dando un número positivo, y acá raíz de 3 al cubo me está dando un valor positivo, entonces dijimos positivo, 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 el signo del infinito será positivo. Raíz de 3 por la izquierda, es un número próximo a raíz de 3, pero más chico, porque si me acerco por la izquierda, vengo por los valores menores que raíz de 3. Entonces, cuando yo haga esta resta, me va a dar 0 por valores negativos. O sea que esto me está dando negativo y 0. Esto me está dando positivo, porque acá tengo un valor muy parecido a raíz de 3, al que le voy a sumar raíz de 3 me va a dar 2 veces la raíz de 3. Y acá tengo raíz de 3 al cubo, me va a dar positivo, entonces positivo, positivo, pero este factor dijimos que es negativo, el signo del infinito es negativo. Profe, ¿y si decidiéramos no factoriar en el denominador, que nos quedaría 0? Sí. ¿Tenemos que poner 0 y arriba positivo o negativo? Sí, para demostrar de dónde salieron estos signos. Sí, sí. Ok. Entonces, si los límites laterales me dan infinito, voy a volver a la diapo de las asíntotas para que veamos la definición. Si los límites por la izquierda y por la derecha de A, que en este caso A está siendo la asíntota vertical, son infinitos, independiente del signo, en este caso nos dio uno positivo y otro negativo, la conclusión es que la función presenta, acá dice, existe una asíntota vertical en x igual a raíz de 3.
El mismo análisis hago para menos raíz de 3, me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda y determino el signo del infinito. Hacemos lo mismo. Si yo me acerco a menos raíz de 3 por la derecha, voy a pensar en un número más grande, ¿verdad? Que raíz de 3. Entonces, ¿dónde va a afectar esto? Acá. Si yo acá pienso en raíz de 3 es 1,7. Si yo me estoy acercando por la derecha, podría pensar en menos 1,6. Menos 1,6 más 1,7, esto me va a dar 0,0, me va a dar positivo. Esto me da positivo. Esto me está dando negativo, porque menos raíz de 3 es menos 2 raíz de 3. Y acá tengo base negativa, exponente impar, resultado negativo. Negativo el numerador, negativo este factor, menos dividido menos más. Y este dijimos que me da positivo. Entonces el signo del infinito, positivo. Bueno, hago exactamente el mismo análisis y llego a la conclusión de que hay una asíntota vertical en menos raíz de 3. ¿Qué era lo que habíamos dicho al principio? Al principio, si estos valores son polos, porque solamente hacen 0 el denominador y no hacen 0 al mismo tiempo el numerador, serán las asíntotas verticales de la función. Además me puedo ayudar con el cuadrito de signos, ¿no? Si yo me acerco a menos raíz de 3 por la derecha, el signo del infinito tiene que ser positivo. Si me acerco por la derecha, el signo del infinito tiene que ser positivo. Si me acerco por la izquierda, el signo del infinito tiene que ser negativo. Me acerco por la izquierda y el signo del infinito es negativo. O sea, todo tiene que cerrar. Cuando ustedes hagan el análisis, todo lo que van encontrando tiene que tener coherencia. Si hay algo que no está funcionando, ahí se tienen que dar cuenta de que algo están haciendo mal y revisar los cálculos. Sigamos. Esta función va a tener asíntota oblicua. ¿Y por qué yo sé que tiene asíntota oblicua? Voy a volver a la función. Las funciones con las que hemos estado trabajando cuando vimos todas las características que tenían las funciones y pasamos por todos los tipos de funciones, logarítmica, exponencial, bueno, cuando llegamos a las fraccionarias, trabajamos en el capítulo 2 con cocientes de polinomios del mismo grado. Cuando había, por ejemplo, grado 3 sobre grado 3 o grado 2 sobre grado 2, la función tenía una asíntota horizontal. Cuando hay una diferencia de un grado entre el numerador y el denominador, grado del numerador 3, grado del denominador 2. Si hay una diferencia de 1 entre el grado del numerador y el grado del denominador, la función presentará asíntota oblicua. Entonces, vamos a calcularla. Para determinar la asíntota oblicua, yo necesito saber cuánto vale A y cuánto vale B. Para determinar A, dijimos que era el límite para x que tiende a infinito de la función dividido x. Vuelvo a la diapo donde estaba la fórmula. La función dividido x. Bueno, vamos a resolver ese límite. Yo acá puedo hacer extremos sobre medios. Y me va a quedar x al cubo multiplicado por 1, x al cubo, y este polinomio multiplicado por x, si hacemos la distributiva, logro lo que vemos acá. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Aparece la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Cómo la resolvemos? A ver, escucho propuestas. L'Hopital. Factor común. Una opción sería L'Hopital. Tengo que derivar numerador y denominador Claro, por pero en este separado. caso igual, como son polinomios, es más fácil dividir por el mayor exponente. Claro. Y si no, la otra opción sería por pasos algebraicos, divido por la mayor potencia de x, que en este caso es x al cubo, por eso me queda x al cubo sobre x al cubo 1, acá me va a quedar 1, y acá, si simplifico, me va a quedar 3 sobre x cuadrado. Cuando x tiende a infinito, ese 3 sobre x cuadrado se hace 0,
Por eso me queda 1 sobre 1, 1. Bueno, ya tengo A. Igual puede ser que haya, no sé si es una regla o solamente es una condición, pero a mí me habían explicado que cuando tanto numerador y denominador son del mismo exponente, siempre la asíntota horizontal da 1. Si el numerador es más grande que el denominador, no existe asíntota horizontal y da infinito. Y si el numerador es más chico que el denominador, la asíntota horizontal siempre es 0. Exactamente. Está bien así. Pero cuando el grado del numerador, y si la diferencia entre el grado del numerador y el grado del denominador es una unidad, como en este ejercicio, hay asíntota oblicuo. Bueno, entonces ya tenemos A. Hemos calculado A, sea por el camino del L'Hopital o sea por el camino algebraico. Bueno, con el valor de A voy a calcular B, porque ¿qué decía la fórmula de B? Vuelvo a la diapo anterior. Para determinar B, tengo que tomar límite para x que tiende a infinito de la función menos el valor de A, el que yo obtuve acá en este límite, multiplicado por x. Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, la función menos el valor de A, que es 1, multiplicado por x. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Primero resuelvo esta resta. ¿Cómo? Buscando un común denominador. ¿Cuál va a ser el común denominador? X cuadrado menos 3. Entonces, común denominador, x cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3 dividido x cuadrado menos 3 me va a dar 1. Por x cubo me da x al cubo, menos todo este denominador dividido 1 me da el mismo denominador, multiplicado por x, hagamos la distributiva. X por x cuadrado es x al cubo, con signo negativo, y x por menos 3 es menos 3x, pero con este menos se hizo positivo. Y puedo hacer acá, cancelar los x al cubo, y me queda este límite. Bueno, ¿cómo voy a trabajar con este menos infinito? Que a lo mejor es nuevo, no me acuerdo si lo vimos en los otros ejercicios. Para que este infinito negativo se transforme en infinito positivo, voy a reemplazar en todo el límite x por menos x. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a cambiar la x por menos x. Entonces, en lugar de x, voy a poner menos x. Y acá también voy a poner menos x al cuadrado. Pero como tengo base negativa y exponente par, el resultado será positivo. ¿Quieren hacer ustedes el cálculo en una hojita? Yo tengo la función 3x sobre x cuadrado menos 3. Y voy a reemplazar todas las x por menos x. Me va a quedar 3 por menos x en el numerador sobre menos x, eso elevado al cuadrado, menos 3. Entonces, cuando resuelvo el numerador, aparece el menos 3x. Pero cuando resuelvo el menos x entre paréntesis al cuadrado, eso vuelve a ser positivo. Bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Presenta la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Cómo lo resuelvo? Divido por el mayor exponente y me va a dar 0. Divido por la mayor potencia de x, o sea, divido por x al cuadrado. Divido por x cuadrado, acá me va a dar 1. Divido por x cuadrado, me va a quedar 3 sobre x cuadrado. Y divido por x cuadrado y me va a quedar menos 3 sobre x. Este cociente que me queda en el numerador y este cociente que me queda acá en el denominador, cuando x tiende a infinito, se hacen 0. Y este dijimos que me iba a dar 1. Me va a quedar 0 sobre 1, 0. Entonces, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. ¿Qué me falta ahora? Armar la recta. ¿Cuál era mi asíntota oblicua? Vuelvo a la diapo anterior. Una vez que yo determino A y determino B, vengo acá a la ecuación de una recta y reemplazo. A es la pendiente que multiplica a X y B es el término independiente de la recta.
¿qué nos dio a nosotros en el ejercicio? Nos dio que A vale 1 y que B vale 0. Entonces la recta sería 1x más 0. En definitiva, igual a x. Hasta acá, la asíntota oblicua derecha. La izquierda es exactamente lo mismo, solo que cambia el signo del infinito. La derecha es para infinito positivo y la izquierda es para infinito negativo. Entonces, la fórmula es la misma, la función dividido x. Hago a extremos sobre medios, llego a esta situación. ¿Qué hago ahora? Para pasar de infinito negativo a infinito positivo, reemplazo en toda la función cada una de estas x por menos x. Entonces me va a quedar menos x al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Lo mismo acá, menos x al cubo, base negativa, exponente impar, resultado negativo. Y menos 3 por menos x me queda 3x. Obviamente que cuando x tiende a infinito, aparece la indeterminación infinito sobre infinito, resuelvo por L'Hopital o dividiendo por la mayor potencia de x. Por ejemplo, si divido por x cubo, me va a quedar menos 1 sobre menos 1, porque este cociente que me va a aparecer acá se hace 0, y el resultado es 1. ¿Qué me está dando? El mismo valor de a. Vamos a calcular b. Entonces, tengo la función y le tengo que restar el valor de a multiplicado por x. Resuelvo esta diferencia buscando un común denominador. Hasta ahí, exactamente igual que en el cálculo anterior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Transformar este infinito negativo en infinito positivo, cambiando todas las x por menos x. Me queda menos 3x, me queda menos x al cuadrado da positivo, resuelvo, elijo el camino que yo quiera. Por ejemplo, si divido por la mayor potencia de x, esto se hace 1, esto se hace 0, esto se hace 0, resultado final 0. Entonces, como vemos, la asíntota oblicua izquierda me quedó igual a la asíntota oblicua derecha. Quiere decir que esta función presenta una única asíntota oblicua que es igual a x. Ingeniera. ¿Qué tal? Bien. Acá hay un par de alumnos en donde plantea si las asíntotas deben dar iguales, ¿no? Eso ya lo reitera la profesora. Después otro alumno responde y dice, hay veces que hay dos asíntotas oblicuas. Es lo Obviamente, al haber dos, el mismo alumno pregunta y se responde. Deben ser con pendientes contrarias, claro, obviamente. Claro, obviamente. En general, en la mayoría de los ejercicios, podríamos decir en un 90%, la asíntota oblicua es única. Cuando yo estoy determinando la asíntota oblicua derecha, me estoy refiriendo a una recta que tiene una pendiente, una inclinación determinada, y que la voy a graficar desde 0 hacia la derecha, esta parte, esta mitad, ¿sí? Cuando yo calculo la asíntota oblicua izquierda, estoy determinando la asíntota que tiene una pendiente dada, y que la voy a graficar de 0 a la izquierda, o sea, voy a graficar esta parte. Obviamente que si se trata de la misma, entonces me quedará una única recta. En este caso podemos ver que la asíntota oblicua derecha es la que está desde el origen hacia la derecha, y la asíntota oblicua izquierda es la que está del origen hacia la izquierda. En este caso podemos ver que nos quedaron dos ecuaciones diferentes, ¿sí? Por eso hacemos estos dos cálculos. Bien. Bueno, llegamos hasta ahí. Sigamos. Pasemos a extremos. Para determinar los extremos, como vimos recién, hay una condición necesaria y una condición suficiente. Para
La condición necesaria, tenemos que determinar la derivada primera de la función. Recordemos la función, y sería conveniente que la escribamos y que vayamos aplicando la derivada. A ver, de paso vamos practicando cómo determinar la derivada de una función. Tengo la función igual a X al cubo sobre X cuadrado menos 3. Obviamente es un cociente, implica aplicar lo que ya han visto de la tabla, U sobre B. sobre B. Bueno, Entonces, la I', o sea, su derivada, será U' por B menos U por B' sobre B al cuadrado. bien, entonces hagamos eso. La derivada del numerador va a ser 3x al cuadrado por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 3, menos el numerador sin derivar, x al cubo, por la derivada del denominador, que será 2x. Todo eso sobre el denominador, x cuadrado menos 3 al cuadrado. Imagino que le hicimos juntos, espero que sí. Hagamos la distributiva en el primer producto, me va a quedar 3x a la cuarta menos 9x cuadrado. Al cubo, profe. ¿Por qué el cubo? Menos Disculpe, error mío. x a la cuarta. Bueno. Ningún problema. Bueno, entonces en el numerador me está quedando 3x a la cuarta menos 9x cuadrado menos 2x a la cuarta. Resuelvo y me queda x a la cuarta menos 9x cuadrado sobre x cuadrado menos 3, todo eso al cuadrado. Vamos a ver. Ingeniera, disculpe, se va a cortar en algún momento, así que para todos, disculpe, nos vemos en un minuto. ¿Puede ser? ¿No?